Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos del grupo número 9. Nuestro tema de exposición es sobre William von Humboldt y la lingüística y Frege y el signo. Humboldt inicia sus estudios preguntándose que cuál es la influencia del lenguaje en la conformación del mundo. Entonces genera su estudio llamado el Plan de la Antropología Comparada, en la que no solo busca una nueva manera de filosofar, también busca superar la división entre la naturaleza y la razón, analizando las diversidades de la naturaleza humana y la variedad del lenguaje de la misma. También inicia con la lingüística comparada, en la que incluye la antropología, para decir que este es el medio por el cual se puede comprender al hombre o al ser humano. La lingüística humboldtiana, también llamada hermenéutica del lenguaje. Aquí se incluye la hermenéutica como un hilo conductor para entender las diversas lenguas que existen, a modo de rechazo de un conocimiento sistemático. Humboldt inicia la filosofía del lenguaje, en la cual critica toda concepción del lenguaje, afirmando que sin el lenguaje simplemente no habría concepto alguno, ni por tanto objeto alguno, pues este pone etiquetas y nombra a todo lo que hoy en día conocemos. También reconoce y asume la subjetividad del lenguaje, ejemplificando con las diversas lenguas que existen. Se genera la teoría de yo y el mundo, en la que se dice que el lenguaje es el puente y el mediador en la que nuestro pensamiento, conocido como la naturaleza interior, y el mundo, la naturaleza exterior, se llegan a fusionar. Las publicaciones de Will von Humboldt. 1. Sócrates y Platón sobre la divinidad. En la discusión socrática siempre va a quedar profundidades históricas que aluden al personaje mismo y a la figura concreta de un ateniense. 2. Sobre la diferencia de sexos. Por medio de la articulación de categorías de raza, género y sexo, desde el punto de vista de la configuración de sistemas de clasificación social como de cuerpos de identidades colectivas. Sobre la forma masculina y femenina. Si bien no hay inequidad en el acceso a la educación, en la religión, la estrategia requiere ir más allá de garantizar dicho acceso al sistema educativo y resolver asuntos de reconocimiento. Plan para una antropología comparativa. Son observaciones sobre la historia universal y sobre el estudio comparativo de las lenguas en relación con las diversas épocas del desarrollo. Las primeras publicaciones de Humboldt sobre el lenguaje aparecen a partir de 1820, en las cuales podemos encontrar dos principales. La primera, en las historias de la lingüística, Humboldt figura como un gran teórico. Contrapone a la lingüística diacrónica con la lingüística sincrónica. ¿Qué quiere decir? La lingüística diacrónica dominante una lingüística sincrónica, cuya culminación fue en la clasificación lingüística tipológica. Y en la segunda, Humboldt habla acerca de la teoría del Darcelum, la puesta en escena, la representación de la forma sensible de un objeto mediante las categorías del entendimiento. También que en la teoría se esboza ya en las funciones del lenguaje. Bien, en las funciones del lenguaje según Humboldt se basa en tres. La primera, la función cognitiva de producir pensamientos y representar hechos. Significa que intuitivamente el ser humano tiene a representar en su mente los hechos u objetos que perciben con sus sentidos. Pero para que esta representación sea completa es necesario del lenguaje verbal, como podemos observar en el ejemplo. La niña se basa en tres argumentos como cognición, pensamiento y lenguaje, y de esta manera hace saber a las demás personas que están a su alrededor. Como segundo punto tenemos la función expresiva de exteriorizar sentimientos y suscitar emociones. Es decir, el lenguaje se origina de manera espontánea e individual, luego que el individuo haya percibido algo a través de sus sentidos, como por ejemplo en la primera imagen tenemos tanto como la persona expresar los sentimientos y tanto las emociones que sentimos cada uno de los seres humanos. Como tercer punto tenemos la función comunicativa de hacer saber algo, formular objeciones y generar acuerdos. Significa que el lenguaje tiene carácter individual cuando el sujeto expresa una idea propia social,
cuando una expresión de esa idea o significado está condicionada por el consenso de un colectivo. Como podemos observar en las imágenes, para unas personas el color negro significa huelga o bullas y para otras significa luto. Continuando con el segundo tema, tenemos a Frege y el signo. Gottlob Frege fue un matemático, lógico y filósofo del lenguaje. Su teoría se basó bastante también en algunas teorías matemáticas que él tiene. Por ejemplo, Frege denomina al signo como una entidad que expresa sentido y referencia, basándose en la teoría de la identidad, donde habla de las relaciones que existen entre los signos y entre los objetos posteriormente. A continuación vamos a verlo de mejor manera expresado en un ejemplo. Y así tenemos que a un concepto le va a corresponder varios objetos y a varios objetos, por ende, le corresponde un solo concepto. En la antigüedad se conocía a Venus con el nombre de lucero matutino y otras personas con el lucero vespertino, pero sin embargo no sabían que se trataba del mismo concepto. Y es así que el lucero matutino es el lucero matutino y el lucero matutino es el lucero vespertino. Frege también hablaba sobre las expresiones funcionales predicativas, las mismas que deben estar compuestas por un valor veritativo, es decir, lo verdadero y lo falso. Si tenemos como enunciado tiene la superficie roja, tendremos un valor veritativo positivo o verdadero si hacemos alusión a Marte. Sin embargo, tendremos un valor veritativo falso si nos referimos a la Luna. También aportó el enunciado asertivo completo que expresa sentimientos, a lo cual él denominaba su sentido, el mismo que debe tener un valor veritativo. Sin embargo, esto puede variar de acuerdo al discurso en el que se empleen los enunciados, y Frege manifiesta tres tipos de discursos: el habitual, el directo e indirecto. Frege también hacía mención sobre el lenguaje natural, ya que coincidía que era incoherente al no poder explicar completamente el sentido de las oraciones que se utilizan dentro de este tipo de lenguaje. Él denominaba a este tipo de oraciones nombres propios y a los referentes denominaba objetos. Para él, el simple hecho de que existan en el lenguaje natural nombres propios sin su referencia y oraciones sin un sentido o valor veritativo, creía que era una tremenda fatalidad y manifestaba que tenía que existir un lenguaje alternativo que puede eliminar todas estas deficiencias. Gracias.